queridos estudiantes, continuamos con nuestra lección interactiva, ¿sí? De este texto, El origen del patriarcado, ¿sí? Voy a comenzar contestando la pregunta que hizo una compañera, Francesca, creo que es su nombre, que es una excelente pregunta. Sí, respecto a la explicación de las diapositivas anteriores, sujeto e individuo son lo mismo, ¿sí? Cuando nosotros ocupamos el lenguaje coloquial, evidentemente sujeto y individuo lo ocupamos de forma indistinta, ¿sí? Como si fuese lo mismo. Sin embargo, cuando nosotros lo revisamos en términos de filosofía, el sujeto tiene una característica que es la característica de la generalización y la universalización. El sujeto es un concepto que cuaja completamente en la modernidad. No nace en la modernidad, tiene antecedentes previos ya, como en la Grecia clásica, es decir, muchos años antes, ¿sí? Pero el instante donde cuaja el concepto sujeto de forma perfecta es en la modernidad, y así es como nos llega a nosotros. La característica principal del sujeto es que es un concepto universal, ¿sí? Que generaliza y que presenta al ser humano en forma descarnada y sin ningún tipo de cultura, ¿sí? La noción de sujeto es una noción, como les decía, universal. Ese es el concepto. En cambio, el individuo es completamente particular. El individuo es la persona en particular, con nombre, con cuerpo, con cara. En cambio, el sujeto es un concepto, ¿sí? Por lo mismo se plantea como general, universal y descarnado, ¿sí? Em, Les voy a hacer como equiparar, ¿sí? La noción de el hombre o la mujer, cuando yo ocupo el concepto hombre o mujer, ¿sí? Estoy haciendo una generalización de todos los individuos que caben dentro de este concepto, ¿sí? Estoy haciendo una definición general, como les digo. En cambio, cuando yo digo Pedro o digo Pamela, ¿sí? Yo estoy haciendo, o incluso si especifico mucho más, Pamela Rodríguez, hija de, ¿sí? Vive en, está ubicada en tal lugar, tiene tales características físicas, eso es un individuo. Ella es la diferencia, ¿sí? Cuando yo ocupo el concepto entonces mujer, eso es, estoy tratando de elaborar un concepto y estoy manejándome en términos de sujeto, ¿sí? Y cuando yo realizo el acto de particularización absoluta, ¿sí? Cuando yo limito completamente esa definición, cuando yo lo especifico en términos tiempo, espacio, características, en fin, ahí estoy realizando una individuación, el proceso de individuación, ¿sí? Eh, Otra forma de entender, hay un tránsito y esto es importante. El sujeto, como yo les decía previamente, tiene su etapa máxima y culmine en la modernidad. Y es importante el sujeto en la modernidad, ¿sí? Es muy importante, y muchos de los elementos que nosotros compartimos y nociones que compartimos hoy en día es gracias a esta noción de sujeto universal que existe, ¿sí? Por ejemplo, los derechos humanos o la fundamentación de la República, o el hecho que hoy en día nosotros digamos que todos los seres humanos tienen igual dignidad, eh, y todos los seres humanos tengan el mismo valor, ¿sí? Todo ese ejercicio en el cual se cimenta todo el plano ético-político actual en el que nosotros nos estamos desenvolviendo, tiene su base en la noción de sujeto que se crea en la modernidad. Por lo mismo no piensen que es como completamente negativo, ¿sí? Tiene aspectos que son positivos. El punto es si solamente nos quedamos en esa realidad, se vuelve bastante negativo, ¿sí? Por lo mismo, la posmodernidad lo que nos plantea es la posibilidad de romper con este sujeto y pasar a lo que se denomina, incluso en psicología, si hay algunos que estudian psicología les va a hacer mucho más sentido, un traspaso a lo que se denominan las subjetividades, ¿sí? Las subjetividades, es decir, que los individuos tienen perspectiva y los individuos en el fondo son constante autocreación. No hay una verdad completa y absoluta, sino que hay perspectivas particulares de esta verdad. Cuando nosotros jugamos en ambos planos, mezclando esta visión universal con la visión particular, ¿sí? Nos podemos mover en forma ético-política, de forma bastante certera, ¿sí? Ahora, no hay una clave exacta en cómo mezclar ambas nociones. El problema y la crítica que se hace desde el feminismo y desde la posmodernidad es si solo nos quedamos atrapados en esta visión de sujeto y la perspectiva de trascendentalidad respecto a la verdad,
¿sí? Por lo mismo, el sujeto da aspectos que son positivos y el individuo también nos otorga aspectos que son también bastante positivos. El punto es como poder movernos en ambos planos. Esa sería la clave, finalmente, para pensar e interpretar el mundo que nos está rodeando y que nos rodea constantemente, ¿sí? En resumen, no es lo mismo sujeto que individuo, ¿sí? En términos filosóficos al menos, y las realidades de ambos conceptos son esas, ¿sí? Uno se plantea de una perspectiva general, que es el sujeto, y otro de perspectiva bastante particular, que es el individuo, ¿sí? Cualquier duda respecto a esto, nuevamente me escriben un comentario y lo solucionamos en la clase que tenemos en videoconferencia.